¿Alguna vez te has puesto a pensar que en la calle te has podido topar con carpinteros, abogados, doctores, pero también con asesinos a sueldo? Bien o mal, ellos viven entre nosotros y no van por ahí con cara de asesino, lucen completamente normales. Si no te lo has preguntado, no importa. Igual aquí están los 10 asesinos a sueldo más peligrosos que han existido. Número 10. Abe Rails, alias Kid Twist. Abe Rails era un verdadero asesino, era violento e impredecible, porque pasa que en este negocio si quieres sobrevivir tienes que ser muy inteligente y saberte controlar para no llamar la atención. Pues ese no es el caso de Abe Rails, fue de los primeros asesinos de la familia Murder Inc., que se traduciría como la corporación de los asesinos, y fue de los elementos más presentes en esta organización. Era llamado el brazo ejecutor, ya que se estima que mató a una cantidad de 1000 personas en menos de 20 años, entre los años 30 y 40. Su forma de asesinar era con un picahielos que les atravesaba la cabeza hasta el cerebro. Nada sutil, la verdad. Como ya había dicho, era una persona no muy estable y era agresivo, incluso con personas inocentes. Se sabe que una vez mató a un valet parking solo porque no le trajo su coche lo suficientemente rápido. Lo capturaron tarde o temprano, pero gracias a que delató a su jefe y a otros miembros clave de Murder Inc., lo dejaron evitar la pena de muerte. Aunque no se pudo librar de la muerte, ya que, como delató a otras personas, estas se encargaron de matarlo, y fue encontrado muerto cerca de la banqueta afuera de su hotel en el 12 de noviembre de 1941. La prensa lo llamó el canario que pudo cantar pero no podía volar. Número 9. Salvatore Sammy Bull Gravano. Este también fue alguien que delató a sus compañeros a cambio de evitar la cárcel. Nació en Brooklyn, Nueva York en 1945. Empezó siendo un ladrón pequeño y alguien que peleaba en las calles por dinero, y fue escalando hasta convertirse en el protegido del jefe del crimen, Joey Colombo, a finales de los años 60. También consiguió respeto entre los criminales al haber realizado más de 20 asesinatos. Con el tiempo empezaron los problemas con otro mafioso de Colombo y a Gravano se le permitió abandonar a la familia para evitar cualquier tipo de conflicto, pero por su naturaleza tuvo que buscar una forma de seguir siendo un criminal, así que se unió a la familia del crimen de Gambino. Este le cambió la vida, ya que lo volvió mucho más respetado, multimillonario, conseguía contratos para construcciones de carreteras y se convirtió en el subjefe de la familia. Luego, después de haber sido detenido por la policía, Gravano se convirtió en un soplón y entregó a su jefe. A pesar de haber matado a más de 20 personas, solo fue condenado a 5 años en la cárcel, y como ya había servido 4 años, su sentencia fue ir a la cárcel solo un año, en 1994. Número 8. Sam, el loco Sam de Stefano. Sam de Stefano trabajó para el crimen de Chicago en los años 30 y 50. Fue uno de los ejecutores más temidos y brutales. Comenzó su carrera como un delincuente pequeño hasta que se convirtió en miembro de los 42 Gangsters de Chicago. Para los años 50 ya era de las personas más temidas y reconocidas de la ciudad. Su negocio era el siguiente: le prestaba dinero a clientes vulnerables, como adictos a la droga, por ejemplo. Cuando estos no pagaban, los llevaba a su sótano a prueba de sonido y los torturaba hasta la muerte. Esto para asustar a sus demás clientes para pagarle. Según dicen otros delincuentes, solía echar espuma por la boca cuando estaba torturando a sus víctimas de tanto que se emocionaba. Stefano cayó en 1973, cuando él y otros 2 socios fueron detenidos por un asesinato que habían cometido 10 años atrás. Sus compañeros se preocuparon de que fuera a hablar, así que lo emboscaron y le dispararon antes de que pudiera ir ante la justicia. Número 7. Frank the Dasher Abandando. Frank era un asesino a sueldo bastante peligroso. Cometió más de 30 asesinatos con un picahielos y con un cuchillo de carnicero. Bastante parecido a lo que hacía Abe Rails, porque resulta que Frank y Abe Rails eran compañeros. Los dos trabajaban para Murder Inc. y se conocían bastante bien. Además, Frank fue acusado de ser violado y cometer uno de los asesinatos más famosos en esa época, como la de los hermanos Shapiro, que fueron enterrados vivos. Pero ¿recuerdan que les dije que Abe Rails se convirtió en un soplón y delató a sus colegas? Pues ese colega era Frank, así que fue enviado a sentencia de muerte a la silla eléctrica por culpa de Abe Rails. Número 6. Harry Pittsburgh Phil Strauss. Este fue otro miembro de Murder Inc., pero según dicen, fue el más despiadado. Se le conocen 30 asesinatos que están seguros de que fue él, pero muchos historiadores dicen que fue entre 50 y 100, y otros que incluso más. Él también usaba un picahielos como cualquier persona de Murder Inc., pero la diferencia con Harry es que les amarraba el cuello con una cuerda a sus víctimas, y los torturaba de modo que si se movían o intentaban correr, se ahorcaban ellos mismos. Siempre llevaba un picahielos, una pistola, un cambio de ropa y una cuerda blanca en todos los lados a los que iba. Fue detenido 18 veces pero nunca fue condenado hasta que Murder Inc. cayó y en 1940 intentó declararse loco para evadir la pena de muerte, pero no lo consiguió, así que fue ejecutado en silla eléctrica el 12 de junio de 1941. Número 5. Thomas Tommy Karate Pitera.
Thomas fue un asesino a sueldo de la familia criminal Bonanno en los años 80. Se dice que de pequeño fue acosado y es por eso que tiene una obsesión con las artes marciales, además de un comportamiento violento y sádico, ya que al asesinar a sus víctimas las desmembraba y las metía en bolsas de plástico para enterrarlas. Las enterraba además suficientemente profundo para que los perros de la policía no encontraran los cadáveres. Se cree que cometió más de 60 asesinatos durante su carrera. Sus víctimas no eran gente inocente, más bien asesinaban a narcotraficantes o a contrabandistas para después revender sus mercancías. También se quedaba con sus joyas como una especie de premio. En 1990 fue acusado de dirigir una operación de tráfico de drogas y aunque intentó reducir su sentencia no lo logró. Hoy en día Tommy Karate sigue cumpliendo su sentencia de cadena perpetua en el Complejo Federal de Corrección en Allenwood, Pensilvania. Número 4. Joseph el Animal Barbosa. Él fue un mafioso en Massachusetts en 1932. Nacido de inmigrantes portugueses, fue también un chef experto y era bien reconocido por su auténtica cocina portuguesa. Incluso se graduó como chef y era un maestro de la cocina francesa. Pero a sus 25 años se involucró mucho con la mafia de Nueva Inglaterra y realizaba asesinatos por encargo de la familia patriarca. Él se ganó el apodo de Animal en una noche en un bar. El dueño del bar no le estaba pareciendo bien el comportamiento de Joseph, por lo que le pidió que se retirara. Barbosa le contestó con una palmada al dueño en la cara. En ese mismo lugar se encontraba Tamaleo Harry, un subjefe de la familia, así que como anticipó que se iba a poner agresivo, le gritó: "Yo no quiero que vuelvas a darle una cachetada a este hombre, ni que toques a nadie con tus manos otra vez". Así que Barbosa mordió la oreja del hombre y también le masticó la mejilla. Fue arrestado en 1966, pero al igual que muchos sicarios antes y después que él, la información que podía dar era más valiosa que él mismo, así que terminó delatando a miembros de su organización y a cambio de su libertad. Al final, el 11 de febrero de 1976, Barbosa fue asesinado con 4 disparos de escopeta a corta distancia antes de que pudiera sacar su arma para defenderse. Barbosa fue de los primeros criminales en utilizar el programa de protección a testigos, pero no le sirvió de mucho. Algunos aseguran que le hubiera ido mucho mejor si simplemente se hubiera quedado en la cocina. Número 3. Ray DeMeo. Ray era el líder de la famosa organización DeMeo. Era una de las bandas de asesinos a sueldo que mataba para la familia criminal Gambino entre 1973 y 1983. Él y sus compañeros de trabajo tenían un método de asesinato súper limpio que les funcionó bastante bien. Lo primero que hacían era llevar a sus víctimas al Gemini Long, que era un establecimiento local. Ahí habían varios miembros que trabajaban en equipo para hacer que la víctima muriera de la manera más limpia posible. Primero, uno le disparaba en la cabeza y ponía una toalla en la herida de bala. Otro apuñalaba el corazón de la persona para reducir el flujo sanguíneo. Y después lo colgaban boca abajo en el baño para drenar toda la sangre. Luego lo desmembraban y lo ponían en lonas de plástico para ser enviado a Fountain Dump, en Brooklyn. Este método les funcionó bastante bien, hasta que el FBI empezó a sospechar sobre la cantidad de personas desaparecidas que entraban a ese lugar. Poco a poco empezaron a arrestar a sus compañeros, y entró en paranoia de que algún día alguien iba a ir a matarlo, hasta que finalmente pasó. Lo encontraron asesinado en una cajuela de un coche en 1983. Número 2. Richard Iceman Kuklinski. Él era uno de los asesinos a sueldos más peligrosos que han existido. Su primer asesinato fue a los 13 años de edad y afirmó haber matado a más de 250 personas. Es muy grande y nació en un hogar abusivo de Jersey City, en Nueva Jersey. Fue golpeado varias veces por su padre, quien una vez se enojó y mató a golpes a Florian Kuklinski, el hermano de Richard. Él tuvo una especie de resentimiento por ello y siempre quiso matar a su papá. Además, se desquitaba matando a los bullies locales, así como animales y hasta una niña de 12 años a quien violó y mató cuando era pequeño. Le dicen Iceman, o sea hombre de hielo, porque lo que hacía era congelar el cuerpo de sus víctimas para confundir así a la policía cuando intentaban saber cuánto tiempo llevaban muertos. Finalmente, un agente encubierto, Dominic Polifron, terminó descubriéndolo y llevándolo ante la justicia. Murió en su celda apenas hace poco más de 10 años en el 2006. Y número 1. John Jairo Velázquez, alias El Popeye. Este fue uno de los sicarios de Pablo Escobar en un reinato de la cocaína por los años 80 y 90. Ha confesado haber hecho más de 300 asesinatos y planeado más de 3000. Fue una de las personas que más cercano a Pablo Escobar estuvo y que sigue con vida. Estuvo 22 años en la cárcel y gracias a toda la información que dio, salió de ella. Hoy en día puedes meterte a su canal de YouTube en el que cuenta sus anécdotas sin ningún tipo de remordimiento. Cómo Pablo Escobar le pidió que matara a su novia, cómo lo hacía, cómo era cuando conoció a Pablo Escobar y cientos de historias. Hay reportajes con él y todo tipo de información. Hoy en día está intentando entrar al gobierno de Colombia y quién sabe, la gente elige a cada persona que igual está gana. Pero bueno, si te gustó el video de hoy, suscríbete a mi canal porque siempre aprendes algo nuevo y sígueme en redes sociales para enterarte de más cosas sobre el canal o sobre mí. Nos vemos a la próxima, saludos.